mejor lugar usted donde poder estar. Se lo aseguro, hermanos. Si usted ama a su familia, usted quiere estar en su casa. Si usted ama su trabajo, usted quiere estar en su trabajo, pero déjeme decirle que no hay otro lugar más hermoso que poder estar sino en la casa del Señor. Espero que ese sea su anhelo esta mañana, poder seguir disfrutando del compañerismo. La palabra de Dios dice la comunión de los santos y disfrutar de la predicación. El Señor hable a mi corazón. Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias, el pasaje que ya leímos anteriormente en el libro de Segunda de Corintios, hermanos, vámonos ahí. Segunda de Corintios. Vamos a leer de manera antifonal. Bueno, usted solo les lleve la lectura con su vista nada más. Segunda de Corintios 9, versículos 6 al 8. Y dice de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Presta atención a ese versículo 8. Ese versículo 8 para mí es poderoso también. Es una tremenda promesa de Dios. Ese versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está. Oremos por la predicación. Gracias, Padre, por la bendición que usted nos da esta mañana, de poder venir ante su presencia, de poder abrir su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos confiar en que usted es el que habla a los corazones, de que no podemos discernir las escrituras, sino es por su dirección. Señor, no quiero, Padre, agradar a ningún hombre, a ninguna persona esta mañana, sino a usted. Quiero que su palabra, Padre, sea eficaz, sea viva en cada corazón. Ayúdenos a entender nuestras fallas, nuestros errores, nuestras culpas. Ayude a poner mi vida en una balanza esta mañana ante su palabra, Señor, y poder entender mis fallas, poder querer ser frágil, sensible y moldeado conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por este privilegio que me da nuevamente de poder hablar a mis hermanos. Úsame con poder, Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablar esta mañana sobre un tema al que le he titulado: ¿es alguien usted que da o usted es alguien que quita? ¿Es usted alguien que da o usted es alguien que roba? ¿Es usted alguien que da o es usted alguien que exige? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es alguien que da o alguien que quita? Preste mucha atención a lo que voy a mencionar. Voy a leer algo que he escrito con mucho cuidado y quiero que usted, mientras yo leo esto, usted preste atención y note cuántas veces uso la palabra dar, porque estoy hablando de eso. ¿Es alguien que da o alguien que quita? Entonces preste atención a la palabra dar, por favor. El tema sobre dar es un tema relevante a lo largo de las Escrituras. De hecho, hermanos, la palabra dar se menciona en toda la Biblia 2162 veces. ¿Sabe que eso es mucho más? Esos son mucho más versículos de los versículos que se mencionan acerca del cielo, versículos que se mencionan acerca de la doctrina del infierno. Tiene que ser relevante para Dios mencionarlo muchas veces más, la palabra dar en la Biblia, para que hoy entendamos nosotros que esto es importante. Se menciona entonces 2162 veces. La palabra dar es una palabra muy común en el vocabulario de Dios. Podemos observarlo, por ejemplo, desde el principio. Presta atención a esto. Desde el principio de todas las cosas, estoy evaluando ahorita toda la humanidad, todo el universo, el mundo, desde que
no existía nada. Presta atención cómo Dios empieza a usar esa palabra desde ese tiempo. Miramos en Génesis 1:11, no vaya ahí, pero Génesis 1:11 nos dice que Dios creó toda la tierra que da fruto. Note la palabra da. Dios creó toda la tierra que da fruto. Luego el versículo 12 dice que creó árboles que den fruto. Note nuevamente la palabra da. Luego dice que después de terminar toda su creación, en el versículo 28 dice que Él los bendijo y les dijo que dieran fruto y se multiplicaran. A lo mejor nosotros entendimos mal porque somos más buenos multiplicándonos que fructificando. Ahora, no estoy diciendo que Dios no quiere que sí tengamos muchos hijos. De hecho, Dios sí quiere que tengamos muchos hijos. Hermanos, si ese es un problema de nuestros días, de nuestra ideología contemporánea, ¿sabe usted que los musulmanes se están esparciendo como hormigas por todo el mundo? Hermanos, las estadísticas son tremendas, son relevantes, son tristes. El poder observar cómo los musulmanes se están esparciendo en todo el mundo. ¿Y saben qué método están usando para ganar esa guerra? No están usando espadas. Ellos no están usando bombas nucleares. Ellos están usando la multiplicación. Ellos se están multiplicando. Ellos son buenos teniendo hijos. Tienen 10, tienen 12 hijos. Y hermanos, y ahora aquí nosotros pues, se burlan de mí porque tengo 3. ¿Verdad? Porque somos malos multiplicándonos. Ahora, escuche bien. Dios sí quiere que usted se multiplique, pero Dios no quiere que usted se multiplique nada más por multiplicarse. Dios quiere que usted se multiplique en primer lugar para que usted dé fruto. Si usted no está dando frutos que agradan al Señor, no se multiplique mejor. Es mejor que no tenga hijos. Pero si usted sabe cómo criar a esos hijos, cómo enseñarles la palabra del Señor, hermano, Dios quiere que usted tenga hijos. Y Dios bendice el fruto de su miel. De hecho, es una promesa en Deuteronomio 28. Hermanos, pero eso es lo que estoy diciendo. Hemos entendido mal ese mandato del Señor. Dios quiere que principalmente demos frutos y que nos multipliquemos. Pero la gente es más buena multiplicándose que dar frutos. ¿Verdad? Imagínese usted que triste es un hogar que tiene 12 hijos y todos esos 12 hijos, hay mucho volumen, creo que todos los 12 hijos, imagínense, uno está en las cantinas, otro está en drogas, otro está en malos negocios, en negocios ilícitos, y todos están delinquiendo, otros están robando. Imagínense 12 hijos haciendo tanto mal. Dios no quiere que esas familias sean proliferadas. Dios más bien quisiera que esos padres no tengan hijos, pero Dios quiere que sí nos multipliquemos para que entonces fructifiquemos. Creo que me la bajo un poquito más o mucho. Gracias, bien. Ahí está bien. Entonces, hermanos, presten atención a esto. Dios da, escuche bien, Dios da, un poquito menos bien, por favor. Disculpe. Dios da, pero el enemigo quita. Hermano, Dios da, el enemigo quita. En uno de los versículos más conocidos en el mundo sobre la salvación, que es San Juan 3:16, mire cómo Dios vuelve a usar esta gran verdad y dice: porque de tal manera que, hermano, amó Dios al mundo que envió. ¿Sabe qué significa eso? Significa dar. O sea que parafraseándoselo, yo le diría que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, la palabra dar es tan importante en el vocabulario de Dios. Pero lo opuesto se nos dice acerca del enemigo, porque Dios da, el enemigo quita. San Juan de 10 dice que el enemigo vino ¿para qué, hermano? No vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué significa la palabra hurtar? Hermano, ¿qué significa la palabra hurtar? Significa robar. Entonces Dios vino a dar y el enemigo vino a robar. Es interesante, siga prestando atención. Dios nos dio un paraíso en el principio hermoso, perfecto, hermano, para vivir. Pero el diablo mintió, el hombre creyó y se arruinó la relación entre Dios y el hombre debido a esto. Escuche bien, no sé si captó esa primera parte. Dios nos dio un paraíso, estoy hablando de la palabra dar. Dios nos dio un paraíso perfecto, pero ¿qué vino a hacer el diablo? El diablo vino a meterse en medio y vino a arruinar, vino a quitar, vino a robar la relación que el hombre tenía con Dios. Vino a robarle ese paraíso al hombre. Después de que el hombre pecó, ¿sabe qué hizo Dios?
sálgase. Le vino a robar tantas cosas hermosas y no se dio cuenta. Ahora, escúcheme bien. Después de que el mismo hombre falló y Dios lo saca entonces del huerto del Edén, mire qué hizo Dios. Dios sabía que toda esa generación de personas iban a ir en declive al infierno, porque somos meritorios del castigo eterno. Entonces Dios, escuche bien, dio a su Hijo para que viniera, muriera en una cruz y nos salvara y nos redimiera de nuestros pecados. Síganme escuchando, presta atención. No solo nos dio el paraíso al principio, después cuando arruinamos todo, Él nos dio a su Hijo. Después de que la gente no recibió a su Hijo, como dice San Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero después que Él vino, dio su vida y no le recibieron, entonces Él mandó, Él nos dio a su Espíritu Santo. Hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo. Hermanos, y un día cuando ya el Espíritu Santo no esté más en esta tierra, es porque entonces estaremos disfrutando de ese hogar celestial el cual Dios preparó para nosotros. Es decir, en otras palabras, el hogar celestial que Él nos ha dado. Entonces miren qué importante es la palabra dar, dar, dar. Es muy importante la palabra dar en el vocabulario de Dios. Dios da, pero el diablo quita, hermanos. Yo recuerdo cuando yo estaba, la última vez que fui a los Estados Unidos, visitando muchas iglesias y predicando, y las iglesias son bien generosas, y cuando uno está ahí, siempre le dan una ofrenda, como nosotros lo hicimos con el misionero que invitamos. Siempre que hay un misionero lo hacemos. Y las iglesias siempre nos daban una ofrenda bien generosa, ¿verdad? Entonces con Ana nosotros decíamos, vamos a guardarlo, vamos a meterlo en la cuenta para que esto nos sirva para todos los gastos que vamos a tener mientras estamos aquí. Y así estábamos haciendo semana tras semana. Resulta que cuando ya estamos a punto de terminar nuestro tiempo allá, nos damos cuenta de que alguien había hackeado nuestra cuenta y nos había robado todo lo que nos habían dado. Hermano, era bastante dinero y vino alguien y nos robó todo lo que nos habían dado. Miren cómo hace el diablo. Dios nos da, pero el diablo quita. Dios pone bendición en nuestra mano, pero si nosotros nos descuidamos, el diablo la va a arrebatar. Fíjense qué bendición ha puesto Dios, qué bendición ha puesto Dios en su mano. Y el diablo quizás está ya buscándolo. Y el diablo quizás está bien cerca y usted escucha quizás sus pasos. No los escucha, hermanos, audiblemente, no lo mira evidentemente, pero usted puede mirar el mal obrar, ya sea en su familia, en todo lo que está alrededor de usted, que Dios ha puesto en su mano. Usted mira que hay algo malo ahí, hay algo malo, y el diablo está obrando, y el diablo está queriendo arrebatar la bendición que el Señor le ha dado. Gracias al Señor, que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Estoy orando mucho esa vez por ese dinero, Señor. Si lo perdimos, está bien, yo voy a confiar en usted, yo sé que usted va a proveer. Estoy orando mucho, siempre que digo esto me da vergüenza, hermanos, se lo digo de verdad. Estoy orando mucho esos 2 días y a los 2 días el Señor nos devolvió casi el 90% de todo lo que nos había robado. Le digo por qué me da vergüenza, porque si yo estuviera orando de esa manera como estuve orando ese día, por cada asunto de mi vida, estoy seguro que el Señor así estuviera respondiendo también. Pero fallamos. Hermano, en la naturaleza de Dios está el deseo de dar. Y en la naturaleza del diablo está el deseo de quitar lo que Dios da. En la naturaleza de Dios está el quitar lo que nos hace daño. En la naturaleza del diablo está poner lo que nos daña. Hermanos, si hemos nacido de Dios, debemos tener su naturaleza, su semejanza. Deberíamos entonces ser gente que da y no gente que quita. Préstame mucha atención, que aquí voy a entrar a algunos puntos bien importantes. Voy a hablarle de 2 puntos nada más esta mañana. Número 1, ¿será que somos alguien que quita, que demanda o que roba como el diablo? Vuelvo a repetir ese punto. ¿Somos alguien que quita, que roba, que demanda como el diablo? Hágase esa pregunta, suena bien fuerte, pero debemos preguntarlo. Vámonos a nuestras Biblias en el libro de San Mateo 18:23. Vamos a tratar de ir un poco rápido para pasar con el tiempo. San Mateo 18, San Mateo 18, versículo 23. San Mateo 18, versículo 23 dice de la siguiente manera.
quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 7 denarios. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo, yo me imagino que está agarrándolo del cuello, dice ahí, haciendo de él, significa agarrándolo, le ahogaba, mira, ahí lo especifica, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Somos alguien que da o que quita? El diablo es alguien que quita, Dios es alguien que da. Miramos aquí a alguien a quien se le mostró gracia, pero después él no quiso dar como le fue dado. Hermano, es bien común que los cristianos caemos en ese mismito error. Dios nos ha mostrado gracia, nos ha mostrado misericordia, Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios nos miró cuando estábamos ahí, hermanos, tirados en el lodo, en el fango, cuando olíamos a pecado. Dios nos miró, Él con misericordia, y Él nos levantó. Pero llega el momento en el que nosotros empezamos a mirar a aquellos que están en esa situación y nos da igual, hermanos. Ya entonces no quiero orar por ellos, ya no quiero invitarles, ya no quiero predicarles, no quiero evangelizarles. Hermanos, qué egoístas que somos. Usted y yo estábamos ahí un día, alguien tuvo misericordia de nosotros, fue con nosotros, nos habló. Ahora usted y yo tenemos que hacerlo por otros. Pero qué egoístas que somos. Hermano, ¿sabía usted que el primer personaje en toda la historia que fue alguien así exigente, que tomaba y que robaba? ¿Sabe quién fue? Fue el diablo. Él quiso tomar la gloria de Dios y Dios no soportó eso. Hermano, alguien que toma, alguien que exige, alguien que demanda, presta atención, es alguien que quiere ser honrado y servido en su familia. No sabe lo que es hacer algo por alguien más. Al contrario, exige que le sirvan. Por ejemplo, compra tú la comida. Alguien que dice: porque esta no es mi responsabilidad, tú tienes que hacerlo. Alguien que dice: tienes que lavar la ropa porque eso te corresponde, tienes que plancharme, tienes que hacer la comida, tienes que cocinar porque esas son tus responsabilidades, tienes que limpiar, eso es lo que te corresponde y yo tengo otras cosas que hacer. Hermano, somos alguien que da o somos alguien que quita. Somos alguien que da o somos alguien que exige. Somos alguien que da o somos alguien que demanda. En mi familia, tristemente, yo recuerdo, siempre que predico de esto, recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo fue alguien que exigía, es alguien que exige, es alguien que demanda, es alguien que siempre está esperando su beneficio, pero fue aún peor en su juventud. Mi abuela tiene una marca en su frente y ella dice que fue mi abuelo que se la hizo con una pistola. Estaban enojados y le pegó con la pistola y le sacó. Dice mi papá que él miró ese día cuando salía la sangre de la cara de su mamá. Porque mi abuelo es alguien que exige, que pide, que demanda, no es alguien que está dispuesto a dar. El primer hijo de mi abuela, hermanos, murió. Se llamaba Augusto.
Debido a eso, el siguiente hijo que tuvieron le pusieron Augusto, que ese entonces es mi papá. Gracias al Señor por preservar su vida, ¿verdad? Tenía un plan conmigo y con mis hijos y con las futuras generaciones, con la iglesia y con tantas cosas que están pasando. Pero el primer hijo de mi abuela se llamaba Augusto y cuando tenía 2 años, hermano, esto quiebra mi corazón porque es casi como están mis niños. Cuando tenía 2 años, su pequeño bebé se enfermó. Tuvo una fiebre tremenda, no le salía y mi abuelo le dijo, tenés que ir al centro. Yo estoy ocupado en cosas, es tu responsabilidad, yo no tengo nada que hacer con ese niño, andaba con ese niño al centro. Ella tenía que caminar 1 hora o montarse en caballo, 40 minutos para poder llegar al pueblo donde estaba el médico. Mi abuela en ese tiempo estaba muy embarazada de su siguiente bebé, porque los tuvieron seguidos. Estaba muy embarazada, una tremenda barriga de su siguiente bebé y tenía que cargar a su primer bebé para poder llegar al médico. Dice mi abuela que ella se subió a un caballo, a un burro, dice ella, y con la tremenda panza, mi abuelo estaba trabajando, no le importó nada, se fue con el bebé, llegó al triunfo, llegó al médico, el médico le preparó una medicina, trataron al bebé, supuestamente se iba a aliviar, 2 días más tarde el niño murió. Todo porque un hombre no se importó por su hijo, no se importó por su hogar, no le importó su familia. Fue alguien que exigía, alguien que demandaba, alguien que cree que tenían ellos que hacer todo, menos él. Y esa ha sido la mentalidad egoísta y diabólica de la mayor parte de hombres en nuestra sociedad, pero no es la mía. De vez en cuando usted me va a ver con una escoba, barriendo. Sí, a veces yo lavo la ropa, no a la mano, me voy a la lavadora, pero yo lo hago a veces, no lo estoy diciendo que lo hago siempre. A veces he lavado los trastes, y a veces trapeo de vez en cuando. A veces a mi esposa está muy cansada con los niños y yo le tengo ordenado a veces el cuarto para que ella se encuentre en el ambiente. Pero los hombres de nuestros días están diciendo, no, tú tienes que hacerlo, es tu responsabilidad, a mí eso no me corresponde. Hermano, ¿es usted alguien que da o alguien que exige? ¿Es usted alguien que ofrece? ¿Es usted alguien que da o alguien que demanda? ¿Es usted alguien que da o es usted alguien que roba? ¿Le está robando su felicidad a aquellos que le rodean, a su esposa, a sus hijos? ¿Está robando el gozo, la emoción a aquellos que le rodean? Porque usted no es alguien que da, sino alguien que exige, alguien que demanda, alguien que quita. Escuche bien eso, tengo varios ejemplos. Alguien que quita es alguien que le roba su tiempo, que roba el tiempo en su trabajo. Le decía esto a los jóvenes hace un momento que estábamos afuera. Usted puede decir, voy a llegar 10 minutos tarde al trabajo, no es mucho. Si usted hace eso en una semana está robando más de 1 hora. Si usted hace eso en un mes, está robando más de 4 horas. Si usted hace eso en un año, usted está robando mucho dinero a esa empresa. Usted no está interesado entonces en ser alguien que da, sino en ser alguien que exige. Y todo el tiempo es triste mirar la mayor parte de empleados que están buscando siempre el beneficio de sus empleadores. Y empleados que están todo el tiempo diciendo, no, pero es que son malos conmigo, son exigentes, deben darme más, y yo merezco esto, yo merezco lo otro, etc. Hermano, nunca está interesado en decir, ¿qué puedo hacer yo para el beneficio de la empresa? ¿Qué puedo hacer yo para el beneficio de fulano, de mengano? Hermano, eso es bíblico, no me lo estoy inventando. La palabra de Dios nos enseña que esto fue lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Le dice, oye Timoteo, enséñale a todos aquellos que son siervos, que son trabajadores, a honrar a sus patronos y a trabajar de la mejor manera. Y aún más si son cristianos. Pero ahí está el problema. La mayor parte de cristianos de nuestros días somos alguien que demanda, que exige, somos la víctima, no somos alguien que da. No estamos listos para dar. Hermano, alguien que exige, alguien que demanda, alguien que roba, es alguien que llega a la iglesia esperando que todos lo saluden. Tienen que darle la mano, tienen que abrazarlo, tienen que preguntarle cómo está, tienen que decirle, ay hermano, lo siento mucho que se haya enfermado, disculpe que yo no fui a verle. Hay gente que se ha enojado conmigo por eso. Y digo, no, me vino a ver y estuve enfermo. Y yo me pongo a pensar, ¿se ha dado cuenta usted cuántas veces me enfermo yo en el año? Usted no ha venido. Pero es que hay gente que está, hermano, hay gente que solo quieren exigir, demandar, déjenme, yo soy importante, pero no estoy listo para dar. ¿Cuánta gente viene a la iglesia
Qué bendición que esté predicando eso, es lo que necesita mi esposo. Qué bendición que predique eso, es lo que necesitan mis hijos. Hermano, alguien que da, alguien que es diferente, alguien que exige, alguien que da, llega a la presencia del Señor diciendo: Señor, háblame, yo quiero dar de mi vida, quiero ser mejor, cámbiame, mejórame. No es alguien que dice: háblale, Señor, enséñales, porque ellos tienen que cambiar. Hermano, alguien que exige, alguien que roba, alguien que demanda, es aquel que mientras los demás están cantando, ni siquiera abre la boca. ¿Por qué? Porque no está listo para dar. No está listo para dar ofrenda al Señor. No está listo para dar alabanza al Señor. Hay que otros canten, yo no. Que prefiero que mejor me den, yo no estoy listo para dar. Hermano, alguien que exige, alguien que demanda, alguien que roba, es aquel que llega a la iglesia con una cara amargada porque no está listo para dar una sonrisa. Alguien que roba, alguien que exige, alguien que demanda, es aquel que enseña a ofrendar a sus hijos el billete más pequeño, solo para que los demás lo miren. ¿Qué maldición está haciendo con su hijo? Cuando crezca va a ser peor que usted. Ese es alguien que quita, que exige, que demanda. Pero número 2, déjenme hablarle de los que dan. Déjenme hablarle de los que dan. Y no le estoy hablando del dinero. No, presta atención. Déjenme hablarle de los que dan. Y como segundo punto tengo los que dan como nuestro Dios. Los que quitan y exigen como el diablo. Y los que dan como nuestro Dios. Déjenme hablarle de eso. Vamos a San Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos todos ahí un poco rápido, hermano. San Juan 5, versículo 1. Vamos a leer al 7. Este es uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras. Esta parábola, esta historia, no parábola. San Juan 5, 1 al 7. Si usted lo tiene, lleve la lectura por favor con su vista. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, es decir, en estos estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado. Ahí nomás dejémoslo, hermano. ¿Somos alguien que da o alguien que quita? ¿Alguien que da o alguien que exige? Siempre que yo leo esta historia, yo me pongo a pensar a dónde estaba, muchas cosas, como por ejemplo, a dónde estaba la familia de este paralítico. Mire, la única persona en este mundo, escúcheme bien, la única persona en este mundo que no tuvo papá ni mamá humano fue Adán, con Eva, lógicamente. Pero Adán no tuvo alguien que lo procreara. O sea, él no tenía un papá que lo aconsejara, tampoco una mamá que lo guiara, que lo disciplinara, que le ayudara, que le dijera: ahí me estoy orando por vos. Pero hermano, este paralítico sí tenía una mamá, este paralítico sí tenía un papá, y estoy casi seguro que también tenía hermanos. Entonces mi pregunta es: ¿a dónde estaban esos miserables cuando él los necesitaba? Él tenía 38 años, ahí, hermano, tirado, acostado, ni siquiera estaba sentado. Dice que Jesús, cuando lo miró, dijo que él pensó y supo que tenía mucho tiempo en esa misma condición y en esa misma posición. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él no le responde: sí, Señor, quiero ser sano. Y le dice: no tengo a nadie
no tengo a nadie. ¿Sabe por qué respondió eso? Porque estamos rodeados de gente que son buenos exigiendo. Estamos rodeados de gente que son buenos, están dispuestos para recibir. Denme, qué bonito que me den, denme, estoy con los brazos abiertos, denme. Pero cuando es mi hora de dar, yo no quiero dar. Él dijo, yo no tengo nadie vela por mí, nadie se interesa por mí, no le importa a nadie. ¿A dónde estaba su mamá? No es que el amor de madre es único, ¿a dónde estaba su mamá? ¿A dónde estaba su papá? ¿A dónde estaban sus hermanos? ¿A dónde este hombre estaba sufriendo? Mientras todos estaban en fiesta, dice el versículo 1, él estaba sufriendo. Pero Jesús vino a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Después le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Presta atención a esto. Después de esto, los fariseos que estaban tratando de juzgar y condenar a Jesús, tomaron a aquel muchacho, aquel hombre, y lo llevaron y le dijeron, oye, dinos qué ha pasado, ¿verdad que este hombre fue falso y este fue todo un montaje? Y le dijo, mira, dinos cómo se llama ese hombre, dinos a dónde está. Y este hombre responde, mira, yo no sé cómo se llama, ni sé dónde está. Lo único que sé es que nace. Este hombre estaba diciendo para mí, en otras palabras, mira, no me interesa lo que quieras saber de él. No me interesa lo que quieres hacer con él. No me interesa si crees o no crees en él. Una cosa te voy a decir, nadie se interesó por mí cuando este hombre lo hizo. Él me sanó. Nadie estuvo ahí. Tú no estabas ahí. ¿A dónde estaban los fariseos? Pero este hombre vino y me sanó. Yo le digo, lo único que sé es que él me ha sanado. Hermanos, todos necesitamos a alguien que nos lleve a las aguas de vida eterna. Todos necesitamos esas aguas de vida eterna, esas aguas que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Estaba orando anoche con mi papá y dándole gracias porque él fue ese hombre que me llevó con mi mamá, me llevaron a las aguas de vida eterna. Alguien va a estar muy agradecido por usted un día y dirá, fulano de tal, fulana de tal, me llevó a las aguas de vida eterna. Hermanos, no es una historia desgarradora, sin embargo, no me sorprende, porque lo mismo está pasando en esos días. Miramos cómo nuestros familiares se mueren sin Cristo. Miramos cómo la gente está tan necesitada, la gente está desesperada, la gente está muriendo. No nos importa. Estamos cómodos, no queremos salir de nuestra zona de confort. Estamos tranquilos porque yo tengo lo que necesito. ¿Qué me importa si alguien más no lo tiene? Está pasando exactamente lo mismo. ¿A dónde están los cristianos? ¿A dónde están los que aman a Cristo? ¿A dónde están los que profesan haber sido salvos? Están interesados por aquellos que aún no conocen de Jesús. Hermano, yo le voy a decir, uno se molesta cuando ellos rechazan a Cristo y creen que uno los está molestando. Pero ¿qué importa, hermanos? Ellos no saben que están necesitados. Dijo Job, ahora entiendo, ahora veo. Hablaba de puras habladas, había oído de puras oídas. Así están ellos no entienden, no saben. Pero usted sí sabe, hermano. Usted debe decirles, usted debe hablarles de Cristo, usted debe orar por ellos. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? La misma triste realidad está pasando en nuestros días. Hermano, alguien que da, escuchen ahora los ejemplos de alguien que da. Hace un momento le dije, alguien que quita es alguien que hace esto. Alguien que quita es alguien que hace lo otro. Ahora déjenme darle ejemplos de alguien que da. Alguien que da, hermano, es alguien que se preocupa por otros. Es alguien que tiene cuidado de otros. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, hermanos. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario. Miren qué importante. Por causa de vosotros. En Filipenses 1:21 le está diciendo. Qué interesante que esté en Filipenses también, en el capítulo 1, porque el versículo 21 dice: todos buscan lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Luego más adelante le está diciendo: pero yo no. Eso es lo que dice con esas palabras. Él está diciendo: como yo quiero, deseo, usa la palabra deseo. Él dice: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero miren que él compara lo mejor con lo necesario. Él dice: esto es muchísimo mejor, pero es más necesario que yo me quede por causa de ustedes. Ustedes necesitan, no se dan cuenta, pero necesitan que yo me quede. Ese es el amor de un hombre
o las personas que le rodean. Sin duda alguna, Él estaba preocupado por otros. Ese es alguien que da. Alguien que da, hermano, es alguien que cuida de otros, cuida de sus necesidades. Los que exigen, los que demandan, no pueden ver lo que otros necesitan porque están muy ocupados cuidándose a sí mismos. Filipenses 2:21 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente, mira la siguiente frase, se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo: les voy a mandar a un muchacho, un joven que se va a interesar por ustedes, se va a importar por las necesidades de ustedes, alguien que va a pensar en ustedes, va a orar por ustedes. Voy a mandarle a alguien que piense en ustedes. Hermano, ¿sabe que me entristece mucho que la mayor parte de misioneros en nuestros días solo están buscando el beneficio económico y están lucrándose a través de iglesias? Me duele de gran manera eso. La mayor parte de personas están usando números en las iglesias y de cosas que hacen solo para llamar la atención y obtener más ofrendas. Me duele de gran manera, hermanos. Saben que de todos los misioneros que apoyamos, que de hecho ya el próximo mes yo apuesto en mi corazón que apoyemos a la familia Miranda, al hermano que vino. Les digo para que ahora estén incluyendo en su oración. Este próximo mes vamos a empezar a apoyarlos económicamente. Pero escuche bien, yo, hermano, yo como pastor de la iglesia, que llevo ya años, que sé que estamos apoyando a algunas personas, ¿sabe qué? No he recibido ni un mensaje de esas personas diciéndome: pastor, estoy orando por su iglesia. Yo no he recibido ni un mensaje de ellos diciendo: pastor, estoy orando por usted esta mañana. Ese pasaje: porque todo busca lo suyo propio, no lo que de Cristo Jesús. ¿Usted cree que este pasaje aplica solo para los demás, no para usted? No, aplica para usted también, aplica para mí. Muchas veces nos vemos tan ocupados en las cosas que yo necesito y no en las cosas que necesitan mis hermanos. Bueno, no lo digo por jactancia personal, pero eso es algo que yo acostumbro en mi vida personal. Yo acostumbro semanalmente estar hablando con otros pastores. Lógicamente oro por ustedes, por sus familias, oro por los ministerios, pero acostumbro estar hablando por otros pastores, los pastores que nos apoyan económicamente, y les mando un mensaje y les digo: pastor, esta madrugada estoy orando por usted, estoy orando por su iglesia, estoy orando que Dios bendiga a la iglesia, y por favor díganle a la iglesia que yo les mando saludos. Muchos pastores me dicen: wow, qué tremendo, gracias por ser tan fiel al Señor, gracias por orar por mí. ¿Qué significa eso? Probablemente no muchos lo hacen. Ahora, intento ser fiel, pero hay otros hermanos que me dejan avergonzado. El hermano Jamie, el pastor Jamie que vino al viaje misionero, yo me le acerqué, le di la mano y me dijo: hermano, estoy orando por ti todos los días. Se me hizo un nudo en la garganta, de verdad se lo digo. Me dijo: estoy orando por ti todos los días. Yo sí oro por él. Ahora, ellos no son una iglesia que nos apoya. Y es fácil que yo diga: como no somos una iglesia que nos apoya, yo no voy a orar por él, pero sí estoy orando por él. Él es pastor asistente y estoy orando por el pastor general. Y estoy orando siempre por la iglesia. Yo le dije: pastor, yo no oro por usted todos los días, pero intento hacerlo semanalmente desde que lo conozco. Hermano, ¿qué tal si yo le preguntara a usted: ¿usted se interesa por las necesidades de los demás? ¿O usted solo busca lo suyo propio y no lo que de Cristo Jesús? Hermano, ¿cuántas veces usted oró por misioneros esta semana? Por los misioneros a los que usted da dinero. Es importante que usted dé dinero para ellos, para sus necesidades, pero usted debe orar por ellos, es más importante. Hermano, ¿cuántas veces esta semana usted oró por mí, por la predicación, por los diáconos, por los líderes, por los ministerios, maestros de escuela dominical? ¿Sabía usted que las maestras de escuela dominical que tienen club semanalmente están luchando con desánimo? Están luchando con ataques del enemigo porque están tratando de destruir el trabajo que hacen. ¿Sabía usted eso? Debería usted orar por ellos. ¿Está usted haciéndolo? ¿Está usted preocupado por lo que otros hacen o se preocupa solo por lo suyo propio? Pero no por los de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo se preocupaba por las iglesias. Y le decía: yo estoy ansioso, quiero ir a verles, quiero compartir tiempo con ustedes. Y él dice en sus cartas: estoy orando por ustedes fervientemente y les menciono a todos ustedes en mis oraciones. El vergonzoso es que muchos de los cristianos de nuestros días no podrían decir lo mismo. Hermano, alguien que da
Alguien que da es alguien que constantemente evangeliza a otros porque le interesa la salvación de ellos. Alguien que da es alguien que ora por los perdidos que conoce, sus familiares, compañeros de trabajo, por aquellas personas que están rodeando y está orando por ellos. Hermanos, alguien que da es aquel que prepara la comida en la iglesia cuando hay un evento. Es alguien que siempre tiene algo que hacer en la iglesia. Alguien que da es alguien que aparta de su tiempo para el compartimiento en la iglesia. Es aquella persona que viene a la iglesia cuando no se siente bien, cuando se siente enfermo. Es aquella persona que viene con la mente: voy a ir a la iglesia porque necesito dar, quiero servir. Hermano, dígame que puedo servir, dígame qué debo hacer. Aquí estoy, hermano, ¿qué hago? En cambio, los que quitan, los que exigen, los que demandan, está esperando que cuando la iglesia está llena, busquen una silla para mí. Porque la iglesia está llena. Díganme a dónde me siento. Trátenme bien. Es alguien que exige, no alguien que da. Hermano, alguien que da son aquellas personas que hacen ese hermoso trabajo que no se ve, pero que Dios sí lo ve. Que no son alabadas desde el púlpito, y nadie los mira a ver vestidos predicando, pero que hacen una labor indispensable porque dan. Alguien tuvo que esta semana haber limpiado la iglesia. Es alguien que dio de su tiempo, es alguien que dio de su energía, es alguien que dio de su amor para que las cosas se miraran mejor. Alguien que dio, hermanos, es alguien que está ahorita con niños. Es alguien que oró por ellos, preparó una lección, preparó una clase, preparó una merienda y quiere compartir con ellos. Hermano, alguien que da, alguien que llamó a alguien esta semana y le dijo: hermano, estoy orando por usted. Pero muchos estamos muy ocupados en mis necesidades que no puedo ver, las necesidades de otros. Recuerde algo que leímos en el primer versículo: el que siembra escasamente, escasamente segará. El que da abundantemente, también abundantemente va a cegar. Hermano, eso que usted está sembrando, es exactamente lo que usted va a cegar. Si usted está siendo fiel, está pensando en otros, está dándole a otros, ¿sabe qué? Otros van a hacerlo por usted. Y si nadie más lo hace, Dios lo va a hacer, hermano. Y le voy a decir una cosa: aunque otros se olviden de las buenas cosas que he hecho. Sí, hermano, yo a veces hago cosas que las hago con todo mi corazón y espero la gratitud de alguien, y no miro la gratitud de alguien. Pero aunque no mire la gratitud de alguien, hay alguien que en el cielo todo lo mira y es bueno haciendo apuntes. Y cuando mira esos apuntes dice: hiciste algo, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. ¡Qué bendición, hermano! Esta semana, hace unas semanas atrás, les decía eso a los hermanos en el ayuno hoy en la mañana. Les decía ya que mi cuñado dijo: hey, mira, te voy a mandar para que repares el carro. Y me mandó y sobraba todavía un poco de dinero. Hablábamos con mi esposa y digo: ¿qué vamos a hacer con otra parte del dinero? Bueno, lógicamente los diezmos. Después de eso, pues también vamos a esto, lo otro. Y queremos ser de bendición para algunas personas en la iglesia que han trabajado mucho durante que estuvo los americanos, que se despojaron de todo, estuvieron trabajando bien duro. Yo digo: hay que ser de bendición para ellos. Apartamos una cantidad muy generosa. Y yo creo que también tuvieron más en sus manos de lo que yo pude tener en las mías. Y después de eso, yo no estoy esperando nada a cambio de ellos. Yo no estoy esperando nada a cambio de nadie más. Pero les decía hoy en la mañana que ayer, justamente, me llama un hermano de Estados Unidos y me dice: hey, hermano, ¿sabes qué? Estaba pensando mucho en ti. Y nuestra iglesia te apoya, estamos orando por ti. Pero ¿sabes qué? Hablé con mi esposa y hemos decidido que personalmente te vamos a apoyar. Yo me quedé sorprendido. Yo le dije a mi esposa: wow, ¿cómo es que bueno? Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que yo estoy haciendo cosas sinceramente, no espero recompensa del hombre, no espero recompensa de nadie, no espero gratitud de nadie, no espero nada de nadie. Pero Dios sabe que lo hago con un corazón sincero. Entonces yo dije: pero tú también tienes necesidad, ¿no sabes qué? Yo te lo voy a suplir. ¿Recuerda usted lo que leímos al principio en 2 de Corintios, 9, 6, creo que en el versículo 8, si no me equivoco?
Dice que mi Dios es tan bueno para suplir todas mis necesidades para que yo abunde en toda buena obra. No sé si usted cree eso, debería creerlo. Nuestro Dios tiene todo el poder para hacer que yo tenga en abundancia para poder ser de bendición para otros. Pero si yo no quiero ser de bendición para otros, mi Dios entonces no va a suplir. ¿De qué manera estoy dando? ¿De qué manera estoy haciendo? ¿Recuerda usted la parábola de los 10 talentos? Yo le dio a uno 10, yo le da a otro 5, le da a otro 3, a uno le da 1. ¿Recuerda usted que cuando Dios le va a pedir a ellos cuentas, el que tenía, perdón, era 5, 3, 2, 1, el que tenía 5 le dice, Señor, aquí están 10, te lo multipliqué. El otro le dice, Señor, aquí está el doble. Y el otro le dice, Señor, aquí está el doble. Y el que tenía 1 le dice, Señor, yo te entrego el mismo que me diste. Porque yo tenía miedo, porque eres un Dios fuerte. Entonces lo enterré, hermano, aquí lo tienes. Y Dios le dijo, necio. A todos los demás le dijo, bien has hecho, buen siervo y fiel. En lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso le dijo a todos, al que hizo mucho, al que hizo menos y al que hizo un poco menos, pero que hizo el doble. Dios le dijo la misma frase, ¿sabe por qué? Porque no importa qué tanto usted haga para el Señor, qué tanto yo haga para el Señor, la recompensa del Señor va a ser conforme a sus riquezas en gloria. Nadie es meritorio aquí de ninguna bendición, pero Él nos bendice a todos conforme a su grande misericordia. Pero sigue escuchando esto, que esto es importante. Nunca entendí esto cuando yo estaba en el instituto bíblico. ¿Por qué será de que Dios, al que tiene más, dijo, bueno, quítenselo a este miserable y déselo al que tiene más? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios no se lo dio al que tenía 2? Ese tenía más poquito, ese lo necesitaba. No, miren cómo funciona la mente de Dios en relación a este tema. Escúcheme bien que esto es importante. Si usted lo aplica, Dios va a bendecir en gran manera su vida. Porque estoy hablando del que da y estoy hablando del que exige. El que da o el que quita. Miren lo que hace Dios en relación a este tema. Dios dice, ok, tú eres el que tienes poco, no lo sabes administrar. Tú eres el que tienes mucho, tú lo sabes administrar. Entonces te voy a dar a ti lo de este que no sabe, te lo voy a dar a ti para que tú hagas mucho más y tú hagas más cosas buenas. No, si se lo doy a este está haciendo bien las cosas, pero si se lo doy a este no va a multiplicarlo tanto como tú lo puedes multiplicar. Así obra Dios. Cuando nosotros somos buenos administradores de lo que Él nos ha dado y lo estamos usando, hermano, para su gloria, y usted usa todo lo que usted tiene para su gloria, el Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a dar más, porque a Él no le cuesta. Pero cuando somos miserables, cuando somos tacaños, cuando no nos preocupamos por las necesidades de otros, Dios dice, ok, te voy a quitar, se lo voy a dar a alguien que puede más. ¿Qué lo hace? Hermano, alguien que da, les decía, son aquellos que muchas veces no miramos las cosas que hacen. Alguien tuvo que decorar, alguien tuvo que limpiar, alguien tuvo que hacer cosas que nadie lo va a lavar y va a decir, hermano, démosle honores aquí al que limpió, démosle honores al hermano que anda dejando el césped verde, démosle honores al que limpia las sillas. Nadie lo hace. Pero cuando usted es bueno dando, cuando usted es bueno dando al Señor, usted va a tener la recompensa de parte de Dios. Entonces, hermano, alguien que da es alguien que está dispuesto a darle su tiempo para cultivar una relación con el Señor. Está dándole su tiempo al Señor para la lectura, para la oración, para la aplicación. Alguien que da de su tiempo. Pero a veces estamos tan ocupados para Dios. A veces estamos tan ocupados para la lectura. Estamos tan ocupados para la oración. Hermano, recuerdo cuando murió el pastor Carlos de la iglesia, aquí el pastor que fundó la iglesia. Cuando él murió, a mí me pidieron de parte de la misión venir a ayudar a predicar algunos domingos. Yo dije, está bien, voy a ir a ayudar a algunos domingos. Después que pasaron unos domingos, yo dije, no, ya, hasta aquí nomás. ¿No tienen a alguien más? Digo, no, todavía no tenemos a alguien más. Tienes que seguir un poco más de tiempo. Seguir un poco más de tiempo, hermanos, pero no venía con la mente de dar. No.
No tenía con la mente de dar, yo solo vine porque quería nada más morir un poco de tiempo. Y no fue sino hasta después de 2 años de estar predicando que Dios realmente me llamó a la iglesia. ¿Y sabe cuál fue la primera cosa que Él puso en mi corazón? Pues la iglesia necesita que tú estés ahí. Ese fue el primer pensamiento. Está listo para dar. Está listo para dar tu vida. La iglesia necesita que estés ahí. Necesita algo que trabaje con la iglesia. Está dispuesto tú a hacerlo. Pero ese día en mi corazón definitivamente le dije al Señor, sí. Después de 2 años le dije a papá, papi, que estoy dispuesto a estar en la iglesia todo el tiempo. Es hasta que el Señor quiera. En Génesis 22:1 nos enseña la palabra de Dios cuando Abraham fue llamado a los 75 años y a los 80 recibió una promesa de tener un hijo. Él falló al pensar que podía ayudar a Dios. Nadie puede ayudar a Dios. Y debido a ello nació su hijo Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Y murió, y muchos años más tarde estaba listo para dar lo mejor al Señor y no fallar de nuevo. Estoy hablando de dar. ¿Somos alguien que da o alguien que quita? Lo mejor que yo le he dado a mi Señor, ¿sabe qué es? Mi juventud. Nada más. ¿Qué le he dado al Señor? Usted es tan valioso. Vámonos a 1 Corintios, vamos a terminar ahí, 1 Corintios 3, versículo 12. Vámonos todos a 1 Corintios 3, versículo 12, versículo 12, capítulo 3, versículo 12. En el capítulo 12 dice, capítulo 3, versículo 12 y 15. Dice el versículo 12, hermano, véalo, ahí estamos ya para terminar. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Debo explicar. El Señor está diciendo aquí, ¿con qué estás edificando? El Señor está preguntando, ¿qué materiales estás usando para edificar? Dice, está usando oro, plata, y así la pone, mire, gradualmente, piedras preciosas. Él dice, estás usando heno o hojarasca, estás usando madera. ¿Qué estás usando? El Señor, presta atención, el Señor está diciendo, mira, lo que estés usando, un día en el juicio será probado. Él lo está diciendo figuradamente, ¿verdad? Entonces dice, cuando tú vengas acá y yo voy a buscar tu obra, yo voy a decir, bueno, pásame el material que me construiste. Señor, yo construí con piedras preciosas. Ponlas acá, vamos a ponerle fuego. Le pone fuego. ¿Qué va a pasar con las piedras preciosas? Quedan más preciosas. ¿Y tú con qué construiste? Con oro. Y daba lo mejor de mi vida, Señor, para ti. Eso significa el oro, las piedras preciosas. Eso significa, Señor, yo daba mi tiempo, yo daba mi vida, yo iba, yo predicaba, yo anunciaba, yo ofrendaba, daba las misiones, yo oraba por los perdidos. Yo estaba dispuesto, Señor, tú lo sabes, sí, cuando aquí está tu oro. Póngalo acá, vamos a ponerle fuego, le pone fuego, hermano. ¿Y qué va a pasar? Hasta acetileno le puede poner. Y queda aún más puro, más brillante. Después, entonces, va a decir al siguiente: ven, pasa con los materiales, ¿con qué edificaste? Ah, Señor, yo edifiqué con madera. ¿Qué representa la madera? Ay, Señor, yo casi no tenía mucho tiempo. Ay, Señor, es que mira, a mí me dolía dar mucho para la iglesia. Ay, Señor, yo siempre estaba ocupado para el evangelismo. Ay, Señor, mira, yo nunca fui amigo de nadie en la iglesia.
Nunca tuve comunión con los santos, así lo dice el apóstol Pablo, la comunión con los santos. Y entonces dirás, mi Señor, pero yo estaba en la iglesia, yo era salvo, yo estaba seguro de mi salvación. Yo decía, bueno, ven, pásame tu madera, le vamos a poner fuego, ¿qué va a pasar con la madera? Se va a quemar. ¿Qué va a tener usted para ofrecer después? Cenizas. Sí es cierto que va a ser salvo, pero no tiene nada que ofrecer al Señor. Luego va a decir, pásame tus hojas, tu hojarasca, tu heno, le pone fuego, no tienes nada para ofrecer al Señor. Dicen que Alejandro Magno, usted sabe que fue un gran conquistador mundial. Dicen que este hombre era un hombre que no tenía compasión de nadie. Váyase poniendo de pie, aquí estamos terminando. Dicen que Alejandro Magno llegaba a tierras y él las conquistaba, y la forma, usted sabe, la forma primitiva de las conquistas era que mataba a todos los dueños de las propiedades para quedarme con su familia y esclavos, con su mujer, como mi mujer, o como mi esclava, como mi trabajadora, con sus hijos, como mis esclavos, y lo mato y me quedo con toda su posesión, con su dinero, su oro y con sus tierras. Así era Alejandro Magno. Dice que en cierta ocasión llegó a la propiedad de un hombre que tenía muchas tierras, ganado, posesiones, dinero. Y Alejandro Magno dice que se bajó de su carruaje con sus botas imponentes, caminando decidido a matar a aquel hombre, con todos sus soldados, con todos sus guerrilleros. Se le acercó a aquel hombre y le dijo: ¿a dónde está tu esposa? Le digo: aquí está mi esposa. Le dijo: tráela, ella va a ser mi esclava. El hombre empezó a suplicarle, a llorarle, y le dijo: Señor, te voy a dar todas mis tierras. Todas mis tierras. Le dijo: tráeme tus hijos también. Le dijo: te doy todo mi dinero, mis posesiones y mi ganado a cambio de mis hijos. Y le dijo: ¿qué? Lo acepto. No voy a matar a tus hijos, tienes a tus hijos. Pero todas tus tierras, tu dinero, todo tu ganado es mío. Le dijo: ahora trae a tu esposa. Le dijo: ¿qué tienes para ofrecerme? Que no tienes nada. Y le dijo a Alejandro Magno: Señor, toma mi vida por la vida de él. Hermano, Alejandro Magno, un despiadado, un hombre asesino, fue conmovido. En ese momento le dijo: no voy a quitarte nada de lo que tienes. Hermano, eso fue exactamente lo que hizo Jesús con nosotros. Él, dice la palabra del Señor, que Él no escatimó nada. Dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y Dios vino a esta tierra a sufrir, hermanos, por nosotros, por nuestra culpa. A sufrir mi transgresión, a tomar mi pecado, clavarme con la cruz, para redimirme, para salvarme y para librarme de condenación eterna. Él murió por mí, por mi esposa, por mis hijos, murió por usted, por aquellos que usted ama. Escuche bien, Él lo dio todo por usted. Déjeme preguntarle: ¿qué está dando por Él? Cierre sus ojos, por favor. Y quiero preguntarle: ¿qué tan valioso es lo que usted está dando por Cristo? Él lo dio todo por usted. Hermano, estoy tan agradecido que Cristo lo haya hecho. Por eso vivo para Él. Nada en esta tierra me importa tanto como Cristo. Yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, pero es más importante Cristo. Hermano, ¿qué está dando usted por Cristo? ¿Cómo lo está dando, hermanos? Para Cristo. ¿Qué está dando y cómo lo está dando? Por Cristo. ¿Qué estamos dando por el amor de las almas? ¿Somos alguien que da o somos alguien que exige? Hermano,
quebrantaría su orgullo a usted y le daría el control al Señor de ese corazón que exige, que demanda. Quebrantaría usted su orgullo, vendría al altar y hablaría con Dios y le diría: Señor, enséñame a ser alguien que sigue tu ejemplo. Enséñame a dar. Necesito aprender a dar. La palabra del Señor dice que es mejor dar, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, puedo ser alguien que exige, que demanda en mi matrimonio, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en mi familia, con los que me rodean, siempre exigiendo. Puedo ser alguien que está listo para dar. ¿Cuál de los dos es usted? Hermano, ¿quebrantaría su orgullo y vendría usted a hablar con el Señor esta mañana? ¿O prefiere ser alguien que exige, que demanda? Porque ese no es el ejemplo que nos ha dado Cristo. Y Él dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos y redimirnos de la condenación eterna. Hermano, le pregunto nuevamente en esta mañana: ¿quisiera usted hablar con Dios? ¿Quisiera usted decirle al Señor: prepara mi corazón para ser alguien que da en mi matrimonio, en mi hogar, en la iglesia, en este mundo? Ser alguien que da, no alguien que exige. Bueno, le animo a que oremos, hable con Dios. Si usted no va a pasar al altar, le animo a que ahí donde está, hable con Dios. Si ahí donde está a orar, ore, pero sí haga eso